nos tiene que dar una lista de competencias, pero nos tiene que dar unos descriptores para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que evaluar. Esto que os he puesto aquí, he tomado el cuadro de las competencias PISA. No he tomado los de mi país, por ejemplo, podría poner los de México, porque, digamos, en cada país va a haber algo parecido a esto, ¿no? Le van a decir a ustedes, por ejemplo, en PISA, que dicen que hay que desarrollar la competencia pensar y razonar. Esta competencia se divide en subcompetencias y luego para cada subcompetencia se le pone un nivel de desarrollo, reproducción, conexión y reflexión. Entonces tú, como profesor, más o menos si tuvieras, digamos, si tu currículum, las orientaciones de tu currículum fuese el documento PISA, tendrías algo parecido a esto para tú encontrar evidencias en la actividad matemática de tus alumnos de que están en el nivel de conexión, reproducción, etc. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que estos descriptores que hay aquí pues son bastante confusos, ¿no? Si uno se los pone a leer esto es bastante confuso, ¿no? Y esto ya es el documento original PISA. Lo que suele pasar luego es que en los diferentes países el grupo de profesores que elabora el documento en cada país suele tener en cuenta estos documentos PISA, pero luego les suele hacer su aportación personal y muchas veces, aun nuestra aportación personal, muchas veces crea más confusión que clarificación, ¿no? De hecho, hay artículos de investigación que manifiestan que el gran problema para evaluar competencias matemáticas, para que los profesores lo puedan hacer, son los documentos curriculares que se les suministra al profesor, ¿no? Por tal, ¿cómo se generan normalmente estos documentos? Yo no conozco muy bien el caso de México, pero me imagino que debe ser muy diferente a los otros países. La administración lo que hace es encargar a un grupo de expertos, empresarios, que elaboren el documento, ¿no? Entonces, estos expertos se les suele dar mucho tiempo para que hablen entre ellos, se les suele pagar bastante dinero normalmente para que lo hagan, y se deben hacer unos documentos muy largos. Claro, estos documentos muy largos, la misma administración se da cuenta de que no puede trasladar a los profesores, los profesores no lo ven, entonces hacen una reducción del documento, con lo cual, al final, lo que llega al profesor es un documento muy reducido, bastante confuso, no tiene el tiempo que han tenido los expertos para ponerse de acuerdo entre ellos y además no les suelen dar una esfera para hacer el trabajo, ¿no? Con lo cual, digamos, es muy diferente cómo se elabora el documento y cómo llega al profesorado que tiene que manejar. Entonces hay artículos de investigación que manifiestan que un gran problema en todo este proyecto es precisamente las directrices curriculares y la confusión que hay en las directrices curriculares. Bien. Bueno, y luego tendría el problema del tiempo, como comentaba antes, ¿no? Siguiendo con el esquema anterior, si vuelvo al esquema anterior, si yo como profesor tengo que dedicar bastante tiempo a enterarme de lo que dicen las competencias curriculares y no aprenderme. Luego tengo que poner unas tareas. Y luego tengo que hacer un análisis de la actividad matemática de las tareas para encontrar un significado mental. Todo esto exige tiempo. Esto exige tiempo, ¿no? Y normalmente el tiempo es un problema importante, ¿no? Bueno, entonces estos son los 4 elementos que quería remarcar como problemáticos para el desarrollo. Según el país, a veces el problema es que tenemos los profesores que por su tipo de formación tienen poca competencia matemática. En general hay muy poca competencia en análisis de la actividad matemática, porque esto no se suele trabajar mucho. El problema del tiempo se está en otras partes y luego la falta de claridad de las orientaciones curriculares pues depende un poco de cada país, ¿no? Hay unos que son más confusos que otros. Bien, entonces, dicho todo esto, ahora voy a comentar un poco cómo se intenta resolver este problema del tiempo y qué propuestas te suelen dar para que tú evalúes competencias. Un poco voy a hablar un poco de como 2 grandes perspectivas a la hora de evaluar las competencias, los métodos de evaluación. Entonces, como decía antes,
dado que todo esto que comentaba antes lleva bastante tiempo, una manera de no gastar mucho tiempo sería que uno de estos pasos que he comentado, que es que el profesor analice con detalle la actividad matemática que han realizado sus alumnos, como esto ocupa mucho tiempo, pues intentar proponer un método de evaluación que elimine la necesidad de analizar la actividad matemática con el alumno. O sea, eliminar eso que tienen ustedes tachado, ¿no? Entonces, normalmente, si usted mira las propuestas, lo que va a encontrar es que se fija de antemano una competencia, por ejemplo, solución de problemas, ¿no? Y tengo que evaluar o desarrollar la competencia de la solución de problemas, entonces fijo de antemano la solución de problemas, diseño una tarea que en teoría evidencie la competencia de la resolución de problemas del alumno, en este caso le propondría un problema. Entonces, simplemente voy a observar, no qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho el alumno, sino simplemente voy a observar si ha resuelto el problema o no ha resuelto el problema, ¿no? Y entonces se infiere que si ha resuelto el problema, o desarrolla o manifiesta la competencia. Entonces, de alguna manera, nos movemos en este tipo de esquemas, ¿no? Si ustedes ven, de alguna manera se trata de, al principio de todo, proponer una tarea, en este caso sería un problema, que yo creo que este problema va a movilizar la competencia de resolución de problemas. Y esta competencia se va a manifestar en que el alumno va a hacer un proceso de resolución de problemas para resolver la tarea, y va a poner en funcionamiento ciertos conocimientos, habilidades, etc., ¿no? Entonces, este proceso de resolución de problemas puede tener más o menos éxito, puede tener un cierto logro, y en base al éxito que tenga esta resolución que ha hecho el alumno, yo voy a encontrar que es un indicador de un cierto nivel de desarrollo de la competencia y que puede asignar cierto nivel de desarrollo de la competencia. Voy a comentar la figura a la vez. Empecemos por el bloque que pone competencia. Donde tengo competencia tendría una caracterización de la resolución de problemas. Tendría niveles de desarrollo para la competencia. Tendría unos indicadores o unos descriptores para cada nivel de desarrollo. Entonces tendría que poner una tarea que me diera evidencia que cuando el alumno lo ha resuelto, me da la evidencia de un cierto descriptor del nivel de desarrollo y le puedo asignar un cierto nivel de desarrollo, ¿no? Bueno, este tipo de esquemas son, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia hace unas pruebas que le llaman las pruebas Chávez, ¿no? Entonces hay una prueba muy importante que es el paso que sería el bachillerato a la universidad, ¿no? Entonces ellos funcionan un poco con este esquema. Si ustedes miran la primera columna que pongo a poner estándar, esto sería un poco lo que dice de competencia el currículum oficial de Colombia y no se puede tocar. Esta primera, la columna de la derecha, la que pone estándar, esta es intocable, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos evaluar. Para evaluar esto, vamos a intentar encontrar algunos descriptores, vamos a intentar hacerlo más fino. Entonces aparece la columna 1, que son varias afirmaciones que nos permiten tener una evidencia de la primera columna. Estas afirmaciones se concretan en unas evidencias y las evidencias se terminan concretando en un tipo de tareas. Y luego en cada examen aparecen problemas concretos de este tipo de tareas. Pero la cuestión de fondo es que al final terminas con una tarea, que sería la última columna, y miras si el alumno ha resuelto bien la tarea o no. Entonces se supone que de aquí tienes evidencias de una cierta afirmación que se relaciona con un cierto estándar de competencia, ¿no? Con lo cual se terminan proponiendo listas de tareas y básicamente lo que tú digas es que el alumno resuelve las tareas. Por el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no? Costa Rica lo que hacen ellos es fijar una competencia, digamos la resolución de problemas, la documentación. Entonces ellos identifican los alojamientos, competencia y proceso prácticamente lo consideran igual, ¿no? Entonces, para desarrollar la competencia de documentación, pues los alumnos tienen que hacer el proceso de documentación, ¿no? Entonces, pero bueno, la cuestión es que la competencia la desglosan en habilidades, que son habilidades generales. Luego las habilidades generales las desglosan en unas habilidades específicas y luego para cada habilidad específica le ponen una tarea muy concreta que miran si esta tarea se ha hecho bien o se ha hecho mal.
y suponen que la suma de resoluciones de tareas de habilidades específicas muy concretas va a generar una habilidad general, que esto luego va a generar una competencia, ¿no? Pero cómo se genera todo esto es algo que no se sabe. Lo que tú propones son tareas específicas para habilidades específicas que observan si la hacen bien o la hacen mal. Bueno, pero en general los métodos de evaluación irían por aquí. Bueno, este tipo de evaluaciones que tú a priori fijas una competencia y terminas diseñando la tarea para ver si tienes evidencia de esta competencia, pues son sus ventajas y tienes sus inconvenientes, ¿no? Evidentemente tiene una ventaja que es el factor tiempo, comentaba antes, ¿no? Porque solo necesitas saber si van a estar resuelto bien o no. Tiene varios inconvenientes, ¿no? El primer inconveniente es que solo el alumno, cuando resuelve la tarea, me hace muchas cosas. Pero claro, yo solo me fijo en la competencia que he determinado a priori. O sea, solo tengo información de la competencia cuando el alumno estaría dando mucha información. Y por otra parte, normalmente esto va muy bien para poner un examen o para poner un examen de evaluación, pero es complicado para la idea de desarrollar competencias, porque tú cuando organizas una unidad didáctica no piensas exclusivamente en competencias, sino que hay una lógica propia de la materia que no liga muy bien con esta lista de tareas desorganizadas, ¿no? O sea, que hay varios problemas. O sea, sirve muy bien para evaluar, pero es más complicado para el desarrollo, para lo que serían las clases cotidianas, ¿no? Pero en fin, esto es lo que se suele proponer en muchos modelos para evaluar competencias. Bien, entonces comenté ya que hay otra manera diferente de hacerlo, pero que es muy complicada, que sería, por ejemplo, si yo tengo un problema cualquiera, este es un problema que hemos dado las pruebas PISA, el problema del carpintero, yo propongo al alumno que resuelva este problema y el alumno va a realizar una actividad matemática y me va a dar este resultado. Bueno, pues este resultado de aquí, si yo me pongo a mirar competencias, yo podría inferir y encontrar evidencias de muchas competencias, no de una, sino muchas competencias en esta reducción que ha realizado el alumno. Pero esto me obliga a hacer un análisis detallado de la actividad que ha realizado el alumno, ¿no? Entonces, si yo hago un análisis detallado de la actividad del alumno, sería, a diferencia de lo que he dicho antes, no eliminar este análisis de la actividad matemática. Significaría, bueno, vamos a ver qué ha hecho el alumno, lo miramos con detalle, con calma, a ver qué podemos inferir de la respuesta del alumno. No le voy a explicar aquí cómo yo haría el análisis de esta actividad matemática, porque sería muy laborioso, pero yo empezaría, pues bueno, le propongo la tarea, el alumno resuelve la tarea, realizo el análisis de la actividad matemática con mucho detalle, y a partir de este análisis, luego yo puedo inferir si el alumno está en el nivel de conexión, reproducción, etc., y qué tipo de competencias creo que están en un nivel o en otro, ¿no? Puedo hacer un análisis de todas y lo tengo, ¿no? Por ejemplo, de lo que les he enseñado, de la respuesta del alumno, yo podía llegar a la conclusión, tener evidencias de que el alumno que me ha resuelto esta tarea, pues presenta a nivel de conexión la competencia de pensar y razonar, la de argumentación, la de comunicación, la de formulación y resolución de problemas, la de representación y el empleo de operaciones de lenguaje simbólico formal. Yo llegaría a la conclusión, podría decir que tengo evidencias en base al análisis realizado de la actividad del alumno de que puedo considerar que tiene estas competencias a este nivel. Y en cambio, la de construcción de modelos estaría a nivel de reproducción y la de empleo de soportes y herramientas estaría a nivel de reproducción, ¿no? Esto, de alguna manera, me permitiría hacer un feedback también de qué tipo de competencias convendría que el alumno desarrollase más, etc., ¿no? O sea, digamos, el análisis detallado me permitiría hacerle un feedback. Bueno, que lo tienen aquí tampoco puede dedicar mucho tiempo, ¿no? Pero podría sacar un poco una conclusión de qué tipo de feedback darle a este alumno en las competencias que está más flojo, a nivel de la producción y a lo mejor alguna cosa más, ¿no? Bueno, este otro tipo de análisis que yo implica sobre todo pues, dedicar bastante tiempo al análisis de la actividad matemática. Y claro, es un problema
es que el tiempo pues, es muy escaso para nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, quisiera remarcar otra cosa relevante, porque si no estaría dando una visión sesgada. No solo no podemos hacer lo que acabo de decir yo, lo que he hecho yo, para evaluar las competencias de este alumno,